Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes, Dios los bendiga. Este es tu programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña mi esposa Esmeralda Martínez. Los últimos dos programas, si recuerdas y si nos has acompañado, hemos hablado sobre el pecado y aún falta mucho para terminar el tema del pecado. Pero hoy quisiéramos hacer un paréntesis, aunque el tema de hoy también tiene mucho que ver con el pecado. Ahora que empezamos el mes de diciembre, ya se acerca la Navidad, pero antes, los católicos tienen una celebración importante para ellos, el 12 de diciembre. Así que hoy pensamos hablar de María, de la Virgen María. Vamos a hablar de lo que es, de lo que no es, de lo que dijo y de lo que no dijo, de lo que dice la Iglesia Católica sobre ella y lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Hoy, de hecho, todos los versículos que mencionemos los vamos a sacar de una Biblia católica, de la Biblia latinoamericana. Es la primer Biblia que leí, es una buena versión. Es con la primer Biblia que dirigí una célula. Y lo vamos a hacer porque esa es la primer confusión. Nos dicen, a veces pensamos que hay Biblias diferentes, cuando en realidad son iguales. ¿Sabes? La Biblia católica tiene algunos libros más que la evangélica. Tiene 7 libros más, los que llaman deuterocanónicos. Pues qué bueno, es más rica. La pregunta es si la lees, si estás leyéndola, si sabes cuáles son esos libros de más. ¿Sabes cuál es el error? Que a veces pensamos, y de eso se aprovecha el sacerdote o el católico en general, que porque tiene 7 libros de más, eso no hace falso a los otros 66. Los otros 66 libros que tiene una Biblia evangélica están en tu Biblia católica también, y son palabra de Dios también. Así que cuando te invitamos a que leas la Biblia, es a que leas tu Biblia. No, olvídate de las demás. Si dices, es que las otras tienen de menos, olvídate. Lee tu Biblia. La pregunta es si la estás leyendo o no. Claro que María es muy especial. Y hay otro lado de la moneda, el otro extremo. Los cristianos evangélicos, como los católicos, la adoran. Algunos hasta la odian. Como los católicos la alaban, algunos la insultan. Yo no he escuchado un sermón en una iglesia evangélica sobre María. No porque unos se vayan al extremo de adorarla, quiere decir que no sea especial. Piensa, claro que no es cualquier mujer. Tuvo al Rey de Reyes por 9 meses en su vientre. Lo alimentó de su pecho, ¿te imaginas? Le enseñó a dar su primer paso. Escuchó su primer palabra. Le dio de comer en su boca. Imagina a María por las noches cantándole a Jesús. Ahí en su cuna, en su cama. Deben de haber dormido muchas noches juntos, abrazados. ¿A poco no te gustaría tener ese privilegio? Imagina a Jesús en el colegio, o imagina María ayudándole con su tarea. Tal vez le enseñó a leer, o algún día cuando Jesús volvió a casa raspado o con alguna herida, imagina a María sanando sus heridas, las heridas del sanador. María se preocupaba por él. Recuerda el pasaje cuando en una Pascua Jesús se les quedó en Jerusalén. Tenía 12 años y cuando le hallaron, María le dijo, en Lucas 2:48 dice, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Nadie tuvo esa cercanía con Jesús, pero la invitación de Jesús, lo que nos ofrece Jesús es una relación así de cercana. Jesús dijo en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿No te gustaría tener una relación personal con Jesús? ¿Estás leyendo tu Biblia católica? Veas, claro que María
fue una mujer muy especial. Pero, aún así, no hay ningún lugar en la palabra de Dios, ningún versículo en la Biblia, ni en la Biblia católica, que nos permita, ni que nos ordene rendirle culto, ni rendirle adoración, ni venerarle. Porque este es otro engaño que nos hacen. Muchos, yo sé que a veces nos surgen dudas. Yo sé que a veces pensamos, ¿y qué hago pidiéndole a esta imagen? O cuando alguien te menciona la Biblia, o te la muestra y te dice que la Biblia prohíbe adorar imágenes. Yo sé que vas con dudas a algún católico o a algún sacerdote y te dicen, es que no las adoramos, diles que solo las veneramos. Yo te pregunto a ti, ¿sabes cuál es la diferencia entre adorar y venerar? No te dejes engañar. La Biblia no solo prohíbe su adoración o veneración. En Éxodo 20:4 dice, no te hagas estatua ni imagen alguna, no te postres a esos dioses ni les sirvas, porque soy un Dios celoso. Dice, no te postres, no te inclines. Yo te pregunto, ¿tú no te has inclinado ante una imagen? Aunque digas, es que la dejó por madre en la cruz. Pero ¿en dónde dijo que la adoremos? ¿En dónde nos dio permiso para venerarla? Mateo 4:10 dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, a Él solo. Dios dice que es celoso. Y aquí, en este punto, he escuchado gente tratando de entenderlo. Es que no puede ser celoso, imagina un Dios inseguro. Otros dicen, pero es su mamá, ¿a poco tú se la harías a tu mamá? Dios dice que es celoso y punto. No trates de entenderlo, solo hay que obedecerlo. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y este es el problema que tenemos. La Biblia contradice muchas cosas que creemos y practicamos respecto a la Virgen. Sabes, yo conocí a Jesús y aún fui católico por casi 4 años. Yo pensaba que era lo correcto. Ya sabes, yo pensaba que era la iglesia que Cristo fundó, eso me enseñaban y más cosas. Pero lo que me hizo un día salir fue que desde que conocí a Jesús hasta hoy, nunca he dejado de estudiar la Biblia. Y aún mientras era católico, había dudas en mi mente y ¿sabes lo que hice? Un día es estudiar la religión católica, mi religión en ese entonces. Yo quería saber qué creemos y por qué lo creemos. Yo creo que todos deberíamos de hacerlo. Nuestra vida es la que está en juego. Yo empecé a buscar información, libros, páginas de internet, iglesias. Y en un tiempo leí lo que se llama el catecismo de la Iglesia Católica. No es con el que hicimos la primera comunión. El catecismo es un libro enorme, más grande y grueso que muchas Biblias. Se divide en párrafos y están numerados. Y este contiene toda la doctrina, los dogmas, todo lo que cree la Iglesia Católica. Tú eres católico, ¿lo conoces? ¿Sabes de perdido que existe? Yo sé que la iglesia está llena de gente como tú, gente sincera y que busca a Dios, pero no es suficiente ser sincero, tenemos que hallar la verdad. No quiero cambiarte de religión, no quiero tu dinero, solo escúchame hasta el final y revisa tu Biblia y revisa lo que cree tu iglesia. Mira, con respecto a María hay tantas cosas que dicen de ella, tantos atributos que le otorgan. Por ejemplo, lo primero que dicen y de lo que más mencionan, que María es la Madre de Dios. Es el título que le da la Iglesia Católica. En el Catecismo dice, María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios, que es Dios mismo. La Iglesia, claro que se basa en los Evangelios, donde narra que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús. La lógica que usan es, María es madre de Jesús, Jesús es en parte Dios, entonces María es madre de Dios. Claro que tiene lógica, pero pregúntate, ¿tú crees que Dios, el que hizo el universo, las estrellas, la tierra,
el sol, la luna, el que te hizo a ti, me hizo a mí, y es más, para acabar pronto, el que hizo a María. ¿Tú crees que ese Dios todopoderoso tiene una mamá? La Biblia dice que ni siquiera tiene principio ni final. ¿Cómo va a tener una mamá? Ahora bien, si usas esa lógica, entonces la madre de María sería llamada la abuelita de Dios. Y la abuelita de María, la tatarabuela de Dios. Desde ahí lo empiezas a minimizar. Imagínate, un Dios que tiene abuelita. ¿Ese es tu Dios? La palabra de Dios, la Biblia, dice lo que ya mencionamos, que es la madre de Jesús, pero en ningún lugar la llaman madre de Dios. Como que es un título demasiado grande. Y lo que debe llamarnos la atención es por qué Jesús nunca la llamó madre. Si te fijas en Juan 2:4, en las bodas de Caná le dijo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y en la cruz le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. De hecho, en Marcos 3:32 le dicen, tu madre, tus hermanos están afuera. Y él le responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre. No es que no fuera su madre, pero se cuidó mucho de no darle ese título, porque yo creo que sabía lo que pasaría. En Lucas 11:27 ya se observa a alguien desviar la atención hacia su madre. Una mujer le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Y Jesús pone un alto de inmediato. Dice, felices los que oyen la palabra de Dios y la observan. La palabra de Dios es más importante que su madre. Y la estamos menospreciando. Preferimos venir a una imagen por comodidad, porque no se requiere esfuerzo de leer, de estudiar, de obedecer. Solo compramos la imagen en el mercado y ya. Imagina qué ilógico es lo que hacemos. Ni el mismo Jesús le dio ese título. Y nosotros se lo damos con tanta ligereza. Madre de Dios. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, claro que no tiene mamá, no fue creado. Él creó todo y a todos, incluyendo a María. Es soberano, poderoso, eterno. Ten cuidado con lo que dices. Y como hay muchos atributos que le da la Iglesia Católica a María. Yo no sé si has escuchado hablar de lo que llaman la Inmaculada Concepción. Esta doctrina sostiene que María fue concebida sin pecado, pero no solo eso, sino que nunca pecó. Es decir, se mantuvo sin pecar todos los días de su vida. ¿Tú puedes creer eso? En un decreto formulado en 1854 por el Papa Pío IX, dice, nosotros, por la autoridad de Jesús, de los apóstoles y por la nuestra propia, declaramos que la doctrina que sostiene que la Virgen María, en el momento de su concepción, por una gracia singular de Dios, fue guardada libre de toda mancha del pecado y ha sido revelada por Dios y por lo tanto tiene que ser creída. En el catecismo dice, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. ¿Sabes? El razonamiento que usan es, no podemos concebir que la mujer que traería a Jesús al mundo pudiera tener un pecado. Pero de nueva cuenta, si usamos esa lógica, entonces si María no tiene pecado, porque Jesús no tuvo pecado, la mamá de María tampoco debería de haber tenido pecado, puesto que María también fue sin pecado, y tampoco la mamá de su mamá, y así sucesivamente. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, la Biblia dice que todos hemos pecado, incluye a María. Y algunos dicen, bueno, entonces también incluye a Jesús. No, la Biblia solamente excluye a Jesús. Mira, Hebreos 4:15 dice, Él fue probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice que Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado.
Primera de Pedro 1:18 dice: el Cordero sin mancha ni defecto. La Biblia menciona que el único sin pecado es Jesús. No menciona a nadie más, ni a María, ni a nadie. Y remata diciendo en Primera de Juan 1:10: si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente. No tiene nada de malo decir esto. La misma María se sabía pecadora. Ella dijo en Lucas 1:47: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Sabía que necesitaba un Salvador. ¿Cuándo se necesita un Salvador? Cuando tienes pecado. No es que Dios la eligió porque era sin pecado. Cuando el ángel viene le dice: Dios te salve, llena de gracia. Dios te salve. ¿De qué la va a salvar si no tuviese pecado? Y llena de gracia, es decir, no es que te lo merezcas, es que Dios te escogió. ¿Te imaginas? Mira a María siguiendo ella a Jesús. Era la seguidora más fiel de Jesús. Y como hay más atributos. Yo no sé si has escuchado también que dicen de María que fue siempre virgen. El catecismo dice que María fue virgen al concebir a su hijo, fue virgen durante el embarazo, virgen durante el parto, después del parto y virgen por siempre. Pero la palabra de Dios dice en Marcos 6:3, dicen de Jesús: Él no es más que el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Es decir, la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, o sea que María tuvo más hijos. Mateo 12:46 dice: mientras Jesús estaba hablando, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. En Gálatas 1:19 dice: no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hechos 1:14 dice: todos perseveraban en oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Te das cuenta, en muchos lugares de la Biblia habla de que Jesús tuvo hermanos. Así que María, claro que fue virgen cuando concibió a Jesús, pero después de eso tuvo más hijos con José. Se casó con José, tuvo relaciones con José. ¿Qué tiene de malo que así fuera? ¿Por qué querer que sea lo que no es? La iglesia a veces responde a esto. En el catecismo dice que la escritura menciona hermanos y hermanas de Jesús, pero la iglesia siempre ha entendido que estos son primos las más de las veces. ¿Tú entiendes esto en la Biblia? Analiza Lucas 2:7, donde dice: dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito se dice cuando es el primero de varios. Y cuando Lucas escribió esto, María o bien ya era anciana o ya había muerto. Es decir, Lucas ya sabía si había tenido más hijos. Si no hubiese tenido más hijos, yo creo que Lucas hubiera dicho: dio a luz a su único hijo. O bien solamente hubiera dicho: dio a luz a su hijo. Lucas recalcaba cuando alguien era hijo único. Checa Lucas 7:12 y Lucas 8:42. La Biblia es clara. Con respecto a María dice: fue el primogénito. Claro que María y José tuvieron más hijos, y eso no tiene nada de malo, ni es pecado, ni es ofender a María. ¿O tú crees que sí? Otra doctrina respecto a María la llaman la Asunción de María. En 1950 el Papa Pío XII declaró: por la autoridad de nuestro Señor Jesús, de los apóstoles y la nuestra propia, pronunciamos como dogma que la Madre Inmaculada de Dios, María, siempre virgen, al acabar su vida terrenal, fue asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que María, igual que Jesús, ascendió al cielo. Pero la palabra de Dios, checa tu Biblia católica, en Juan 3:13, dice
Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo. En la Biblia no se menciona nada sobre la ascensión de María. Al contrario, es tajante y dice, nadie ha subido al cielo, solo Jesús. ¿Por qué inventar? ¿Nunca te has preguntado por qué inventa tanto tu iglesia? Otro atributo, también nos dicen que es corredentora. Imagina, la iglesia dice que junto a Jesús, María es redentora de nosotros. Pío XI dijo, María, al darnos a Cristo el Redentor, criándolo y ofreciéndolo al pie de la cruz como víctima por nuestros pecados, con esta asociación y por su propia gracia, vino a ser reparadora con Jesús. Benedicto XV dijo, ella hizo todo menos morir como su hijo. Ella personalmente redimió junto con Cristo a la raza humana. ¿Tú crees esto? El catecismo dice que ella colabora con él por su obediencia, su fe, su esperanza y amor para restablecer la vida del hombre. Mientras que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados. En Romanos 3:24 dice, todos son hechos justos mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Colosenses 1:7 dice, en Él y por su sangre fuimos rescatados. Y Hechos 4:12 dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. La Biblia dice que solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Piénsalo bien, ¿quién dio su sangre? ¿Quién colgó de ese madero? No entendemos por qué no leemos la Biblia. La vida trata de que somos pecadores y de que Dios podía enviarnos al infierno o bien enviar un sustituto para que pagara por nosotros. Y ahí es donde entra Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús sufrió por nosotros. Jesús colgó del madero por nosotros. No María. No desprecies a Jesús. María fue el instrumento que Dios eligió para que naciera Jesús. Pero no tenía mérito. El ángel le dice, llena de gracia. Es un favor inmerecido. La Biblia dice en 1 Corintios 1:28, Dios ha elegido lo que es común, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Solo en Jesús hay salvación, no te dejes engañar. Y así como dicen que es corredentora, también dicen que es mediadora. La iglesia piensa y sostiene que María es nuestra mediadora. Se basan en Juan 2, del 1 al 8, cuando eran las bodas de Canaán. Yo creo que has escuchado el pasaje. Cuando se termina el vino y María le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. Y de ahí dicen, ya ves, es mediadora. Y el catecismo dice que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, dice el catecismo. En ningún lado en la Biblia menciona una nueva Eva. Habla de un nuevo Adán que es Jesús. La Biblia dice que Jesús es cabeza. Y yo he escuchado católicos decir, bueno, entonces María es cuello. ¿Por qué inventamos? El catecismo dice que ella ejercita su oficio materno en el cielo como mediadora. Pero la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5, Dios es único y único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Deberíamos de ver mejor el pasaje. Si te fijas bien, fue la única vez que María hizo algo así. Que hizo algo
que me dio en cierta medida. La única vez que no vinieron directo a Jesús. ¿Sabes por qué? Mira bien el pasaje. Es el primer milagro de Jesús. Aún no lo conocían. Pero tan pronto Jesús empezó a sanar, a predicar, a dar señales, lo conoció la gente y venían a Jesús. Nunca nadie más se dirigió a María para alguna necesidad. Nicodemo buscó a Jesús. Las hermanas de Lázaro, cuando murió, enviaron traer a Jesús, no a María. El centurión vino a Jesús para que sanara a su siervo. Zaqueo vino a Jesús, no a María. Los discípulos seguían a Jesús, no a María. La misma María seguía a Jesús con fervor, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que está pasando contigo, ¿sabes? Vas a María porque no conoces a Jesús. El día que lo conozcas en forma personal y cercana, te olvidarás de todos los demás, de santos y vírgenes. Busca a Jesús. ¿Sabías siquiera que puedes conocerlo? Si te fijas bien también en otra cosa, de los versos que hemos mencionado y que contradicen los dogmas de la iglesia, la mayoría salen de los libros de Juan, el discípulo amado. ¿Y quién fue Juan? Haz memoria. Juan recibió en su casa a María según mandato de Jesús. ¿Te acuerdas en la cruz cuando le dijo, ahí tienes a tu madre? Así que María vivió con Juan hasta el día de su muerte. ¿Tú crees que Juan debe haber conocido bien a María? Entonces, ¿por qué diría Juan, en primera de Juan 1:10, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente? Si la iglesia dice que María nunca pecó, ¿no hubiera hecho Juan una aclaración? ¿Por qué diría Juan en Juan 3:13, nadie ha subido al cielo sino solo el Hijo del Hombre? ¿Acaso no supo Juan de la ascensión de María también? Seguramente él fue el encargado de enterrarla, vivía con él. ¿O por qué diría Juan en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Tampoco se enteró que María podía ser mediadora o redentora? ¿Qué piensas? Sé sincero, no conmigo, contigo mismo. No digas mi iglesia me enseñó esto, mi sacerdote dice esto. ¿Tú qué piensas? Es tu vida la que está en juego y es tu vida la que está buscando Dios. Yo he escuchado personas, amigos, familiares que cuando tocas el tema dicen, pero mi virgen o mi santo me da muchas cosas. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, que se manifestará el adversario con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Otro obstáculo que nos topamos, yo creo que el más grande de todos, es que lo que practicamos, lo que creemos, lo que hacemos en cuanto a la religión, nos fue enseñado por algún ser querido, por nuestra mamá, nuestro papá o nuestras abuelas. En mi caso mis papás eran católicos, mis abuelos, mis tías, todos. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 13, del 7 al 12, dice, si tu hermano, hijo de tu padre, si tu hijo o hija o la mujer que descansa en tu regazo, si tus papás, un amigo, tratan de seducirte, diciéndote, vamos a servir a otros dioses, no le harás caso ni le escucharás, no tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás. ¿Te das cuenta? Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Lucas 14:26 dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. La relación con Jesús es personal, no importan tus padres, tus hermanos, tus amigos. Jesús te está buscando a ti. Yo he escuchado otras preguntas, por ejemplo, que dicen, bueno, pero se aparece la Virgen. Yo no voy a tratar de demostrar que las apariciones son falsas.
aunque hay en la mayoría muchas contradicciones. Por ejemplo, en la que van a celebrar ahora el 12, la de la Virgen de Guadalupe, la historia se dice que se le apareció a Juan Diego en el Tepeyac, que lo envió a buscar al obispo Fray Juan de Zumárraga y que le dijera que ella solicitaba un templo. El obispo no le creyó a Juan Diego y le solicitó una prueba. Fue entonces cuando la Virgen mandó a Juan Diego que recogiera rosas, se las llevara al fray en su ayate, y cuando éste llegó donde el obispo y dejó caer las rosas, sobre el ayate estaba la imagen de la Virgen. Palabras más, palabras menos fue lo que pasó. Pero sabes que le han hecho pruebas al ayate y ha resultado ser una pintura del siglo XVI. Otro caso raro, el obispo a que se refieren, Fray Juan de Zumárraga, era un escritor asiduo de libros, dejó mucho legado en libros, pero en ninguno menciona tal aparición. Es extraño, ¿no? Pero lo más reciente y lo más claro, esto nos tocó vivirlo a nosotros. Yo no sé si te acuerdas, en 1995, el abad de la Basílica de Guadalupe en México, Monseñor Guillermo Schulenberg, negó que las apariciones de la Virgen fueran verdaderas y calificó a Juan Diego como un símbolo. Reveló la verdad y después tuvo que renunciar porque la gente se puso fúrica. No les importa si es verdad o no. Hoy mismo yo me imagino a los sacerdotes, a los obispos, sintiéndose mal alguna vez, pero después de ver hasta dónde han llegado las cosas, han de pensar, ¿cómo les decimos que es mentira? Pero de todos modos, yo quiero dar el beneficio de la duda. Es decir, quiero suponer que se apareció de verdad, porque no es la única. Está la Virgen de San Juan, la del Chorrito, la de Fátima, la de Lourdes. De hecho, hay más de 300 apariciones en el siglo XX. Pero también la Biblia nos habló de eso. Mateo 24:24, Jesús dice, vendrán falsos mesías y profetas, y harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los elegidos de Dios. Lo que debían de haber hecho cuando vino Juan Diego y dijo que en la aparición les dijo que le hicieran un templo. Es lo mismo que le dijo Jesús a Satanás cuando éste le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solamente a Él se le adora, solamente a Él se le venera y se inclina uno ante Él. Los templos son solo para Dios. ¿Por qué querría su madre un templo para ella? La Biblia dice en 1 de Juan 4:1, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Pregúntate, ¿será de Dios el mensaje? Piénsalo, Dios dice que lo examines. 2 de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y mira los mensajes de la Virgen. De todas las apariciones, los más recurrentes son, primero, que le hagan un templo. Si los templos son para Dios. Y segundo, que se rece el rosario. ¿Serán mensajes de Dios? Si dice la Biblia, cualquiera que te trajere otro evangelio, que sea maldición. Las apariciones, por ejemplo, como la de Fátima, pedían que se rezara el rosario y ofrecían promesas para el que lo hacía, protección especial, gran desgracia, ser librados del purgatorio. Esto es otro evangelio. Y piden también que se rece el rosario. Tú has escuchado un rosario. Son letanías. Mateo 6:6 y 7 dice, tú entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y dice, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. A Dios no le gustan las vanas repeticiones. ¿Qué ganaría Dios con escuchar la misma letanía tantas veces? ¿Crees que sirve de algo si de lo que habla la Biblia, lo que quiere Dios es tener relación contigo? Dios quiere platicar, Dios quiere conversar contigo de lo que sientes, de cómo estuvo tu día, de lo que necesitas.
de lo feliz o triste que estás. Quiere platicar contigo. Haz una prueba, tú que practicas el rosario. Un día, solo un día. No lo hagas y cámbialo por una plática espontánea con Dios. Enciérrate en tu cuarto, platícale, háblale y siente la diferencia, siente a Dios. Te está esperando, busca a Dios. La Biblia dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. Otro nombre que le dan, yo no sé si lo has escuchado, pero de María dicen que es la reina del cielo y la tratan como si lo fuera. Te sorprendería saber que Dios ya habló de la reina del cielo desde hace miles de años. Jeremías 7, del 17 al 19, dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Está en tu Biblia, léelo, Jeremías 7:17. Yo creo, he visto gente que se sorprende cuando empiezan a estudiar la Biblia, que depende, puede tener cientos o miles de páginas. Tal vez a ti mismo te ha pasado que ves lo poco que aparece María en la Biblia. Si juntáramos todos los párrafos donde aparece o donde dice algo o hablan de ella, te aseguro que no se junta ni media página de toda la Biblia. ¿Cómo podemos rendirle un culto tan grande? Ahora bien, si tú amas a María, quieres obedecer a María, mira lo que sí dijo María. En Lucas 1:38 dijo, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como ha dicho. Eso es lo que debemos de ser, servidores del Señor. María es una fe digna de imitar, no de adorar. Lo otro que sí dijo María fue en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y lo que Él dijo está en la Biblia. Si tú vas a María en oración y te escuchara la verdadera María, ¿sabes qué te diría? Haz lo que Él dice, hagan lo que Él dijo. La verdadera María no pediría flores ni templos para ella. Ten cuidado. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Dice Jesús. Tenemos que escuchar la voz de Jesús y obedecerla. Eso es lo que dijo María. ¿La vas a obedecer o no? Yo sé que dicen, no la adoramos, la veneramos, pero mira lo que van a hacer, lo que ya están haciendo de aquí hasta el 12 de diciembre. Lo que se hace en los santuarios a la Virgen. Las peregrinaciones, las danzas, las mañanitas, las serenatas, el santuario a reventar, la gente entrando de rodillas, las flores, las veladoras. ¿Eso no es adorar? Imagina a Jesús preguntándote, ¿eso no es adorar, hijo? Y si tú le dices, no, Jesús, solo la veneramos, escucha a Jesús diciéndote, pues venérenme a mí, venérenme a mí. ¿Cuándo has hecho algo así para Dios? ¿Cuándo has hecho algo así para Jesús? ¿No has besado los pies de una estatua de la Virgen? Y mira lo que vas a hacer también el 24, cuando levantan al niño Dios, cuando adoran lo que llaman el niño Dios. Si tú lo haces, acuérdate de mis palabras y piensa ese día cuando pases a darle un beso, míralo, tan tieso, tan duro, tan rígido, no se mueve, no tiene vida. La adoración solo pertenece a Dios. Dios ha sido muy claro al respecto. Y esas figuras nada tienen que ver con Dios. Esto no es ofender a María. Todo lo que hemos dicho no es ofender a María. Ojalá ya hayas llegado hasta aquí. Pero la ofende más, darle atribuciones que no le corresponden. Además te preocupas mucho siempre de que no ofendan a María, pero
y si ofendes a Jesús, y si ofendes a Dios, ¿eso no te importa? ¿Quién es más importante para ti? Tú dices, ¿y cuál ofensa? ¿Cómo que cuál ofensa? Querer hacer a María igual a Jesús, darle atributos que solo corresponden a Jesús, eso es ofender a Dios. Jesús es nuestro Redentor y tú dices, tu iglesia dice que María es corredentora. Jesús subió al cielo y la iglesia dice que María también. Jesús es sin pecado y la iglesia dice que María también. ¿Por qué? La Biblia no habla de eso. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de profesión contador y no por eso mi mamá sabe hacer balances. O si tú eres mecánico, ¿a poco tu mamá también puede arreglar carros? Ahí se está equivocando la iglesia y tú te estás equivocando con ella. La iglesia mira las cualidades y los atributos de Jesús y se los pone a María porque dice, de algún lado tienen que haber salido. Error. Jesús es lo que es, porque es el Hijo de Dios, no porque es el Hijo de María. Los dones vienen de Dios. Debes de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu familia, incluso sobre María. Tú lo amas así. No es una opción, es un mandamiento. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mira lo que se hace ese día, el 12 de diciembre. ¿Cuándo has hecho algo así por Dios? Mira lo que pasó la semana pasada. Trajeron las reliquias del Papa a la ciudad. La gente quería tocarlo. Tocaban el vidrio. Se arrodillaban. Querían verlo. Está muerto. ¿Sabías que está muerto? Que ya debería estar en la tierra. El Papa ya ni está ahí. Él estará en el cielo o en el infierno según sus obras. Y la gente se arrodilla ante un muerto. ¿Sabes qué dice la Biblia de hablar con los muertos? Isaías 8:19 dice, si les dicen, consulten espíritus, respondan, todo pueblo debe consultar a sus dioses, a ver si los muertos pueden aconsejar a los que viven. Deuteronomio 18, del 10 al 11 dice, que no haya en medio de ti quien haga pasar a su hijo por fuego, nadie que consulte a astros, nadie que consulte a espíritus o que pregunte a los muertos. ¿Cómo vamos a pedir un muerto? ¿Cómo vamos a adorar a un muerto? ¿Cómo vamos a arrodillarnos ante un muerto? Tu santo está muerto, el Papa está muerto. ¿Por qué podemos hablar con Dios? Porque vive. ¿Y por qué podemos hablar con Jesús? Porque resucitó. La Virgen resucitó. Estás hablando con muertos. En Lucas 24:5 Jesús dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mira las imágenes que haces. Hoy están por todas partes. Yo veo en las colonias rezarles el rosario y en las peregrinaciones ahí llevan a la Virgen cargada. ¿Sabes lo que dice Dios de las imágenes? Mira el Salmo 115. Dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, manos pero no palpan, pies pero no andan. Describe también a las imágenes. Cuando veo a la Virgen en las peregrinaciones me acuerdo también de este otro verso. Jeremías 10:5 dice, sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, no hablan, tienen que ser transportados pues no pueden andar. No les teman, dice Dios. Jeremías 10:3 dice, el Dios de esos pueblos es nada, es un palo cortado. ¿Sabes? Yo hacía lo mismo. Pero un día Dios me abrió el entendimiento, un diciembre precisamente. Se nos quebró el niño Dios. Y fui a correr a ver dónde lo reparaban. Hasta que dije, no, lo que yo ocupo y lo que tú que me estás oyendo ocupas. Ocupamos un Dios que nos repare. Ocupamos un Dios que nos cargue. Un Dios que nos ayuda. Y no ese Dios que lo tenemos que cargar, que lo tenemos que vestir, que lo tenemos que amarrar a su sillita para que no se caiga.
Recapacita, eso no es Dios. Dios es mucho más que eso. No tengas miedo de dejarlo. Él no se va a enojar. Dios está esperando. ¿Y sabes lo que sí es María? María es digna de imitar. Muchos de los santos a los que le son dignos de imitar. Dios no quiere que oremos a los santos, Dios quiere que tú y yo seamos santos. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mira cuando el ángel viene a ella estaba comprometida. Sé honesto, si tú ves hoy una mujer soltera y tiene un hijo, ¿a poco tú le creerías que es del Espíritu Santo? Claro que no, nadie le creía a María. José no le creyó. Lo primero que haríamos es juzgarla. Es lo mismo que iban a hacer con María. Pero ese juzgar no es como el de hoy. Ella estaba comprometida, estaba desposada. Era adulterio. Hoy murmuraríamos. Pero el castigo de María era morir apedreada. Mira, cuando le trajeron a la adúltera, a Jesús le dijeron, la ley dice que debe morir apedreada. Ese era el destino de María. Ella no sabía si José le iba a creer. De hecho, yo creo que pensaba que no le iba a creer. Pero aún así, a una costa de su propia vida, le dijo que sí a Dios, pase lo que pase. Eso es lo que hay que imitar. Ser capaces de entregar todo por Dios. Tener fe, amarle, servirle. María dijo, yo soy la servidora del Señor. Cuando visitó a su prima, dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, que se fijó en su humilde esclava. Ella era su esclava, ella era su servidora, no era su madre. Y mira después dónde aparece María, a los pies de la cruz, cuando todos lo habían abandonado, cuando todos tuvieron miedo. María está ahí aunque le costara la vida. Ella le fue fiel. Y después mírala en el aposento con los discípulos, esperando la promesa de su Señor, en Hechos 1:14, esperando al Espíritu Santo. Eso es lo que sí fue María, una seguidora como nadie de Jesús. Entonces, ¿por qué en vez de rezarle, por qué mejor no tratas de imitar su fe? Esto es lo que Dios está buscando de ti. Hechos 17:27, Dios te dice, busca a Dios, si palpando puedes hallarle. Y sabes, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde, aquí por la MR 1140 de AM.